Hola, buenos días. Feliz miércoles 15 de enero. A la mitad de este primer mes del 2020. Les saludo. Muchas gracias a quienes también nos están acompañando el día de hoy en esta post mañanera, resumen de los varios temas que normalmente se tratan en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República. Y hoy vamos a concentrar, porque así estuvo la conferencia de prensa, en uno de los temas más interesantes y más complejos que se abordaron el día de hoy, que es la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para el combate a la subcontratación ilegal, que está relacionada pues con varios asuntos y temas legales, como es la posible defraudación a trabajadores, la defraudación fiscal, lavado de dinero, en fin, una serie de actividades ilícitas que, si ustedes recuerdan, se detectó o se mencionó a finales del año pasado, en diciembre, eh, pues cuando se detectó que habían 14,000 empresas que en diciembre, justamente al fin de año, se quedaron sin 60,000 trabajadores y que normalmente se vuelve una práctica de evasión fiscal. López Obrador dijo, esta situación es algo increíble y eso tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos laborales, no pagar impuestos, entre otras actividades ilegales. A raíz de esto que se mencionó en diciembre de el 2019, se creó este grupo de trabajo interinstitucional para el combate a la subcontratación ilegal, un grupo interinstitucional en donde participa la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, el SAT, ahora con la nueva titular, Raquel Buenrostro, la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto, y la Procuraduría Fiscal, además del Infonavit. Se estima, señaló ya en la conferencia de prensa del día de hoy la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que 5 millones de trabajadores se encuentran bajo la subcontratación, es decir, este esquema llamado comúnmente outsourcing, y 6,000 empresas realizan esta práctica. El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que en diciembre se detectaron estas actividades de 14,553 empresas que dieron de baja a toda la nómina, lo que afectó a 64,000 trabajadores. Ese fue el foco rojo, cuando se detectó que casi 15,000 empresas de repente pues se dan de baja en el registro del IMSS, afectan a 64,000 trabajadores porque no les pagan sus aguinaldos, sus derechos laborales, y por supuesto dejaron de cotizar ante el IMSS. Para este año, para el 2020, se realizarán 7 operativos especiales de inspección y se realizará una campaña a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores sobre sus derechos, pero también para sensibilizar a los empresarios, a los grandes empresarios que pues normalmente, a los grandes y pequeños empresarios que normalmente están en una situación pues de trampa a la ley, de trampa a este esquema que a final de cuentas lo que afecta es a sus propias empresas, a la propia economía y por supuesto a el desarrollo de los derechos laborales. Este fue uno de los temas principales que se mencionó en la conferencia de prensa, y además la creación del grupo interinstitucional tiene que ver con el cambio a la ley y con el objetivo de erradicar el outsourcing ilegal y perseguir como delincuencia organizada y como delitos graves todas aquellas empresas que ejerzan la contratación ilegal. El que contrate este tipo de servicios corre riesgos y se iniciará una investigación, se podrá girar órdenes de aprehensión y castigos hasta de 14 años, que esa es la parte punitiva que expuso el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, en la conferencia matutina del día de hoy.
después, pues, las preguntas giraron en torno a los detalles de este grupo interinstitucional y también sobre dos temas fundamentales, el de la inseguridad pública y el de la reforma política. Hago una breve pausa, pues para mandar saludos a los que nos están escuchando, a Fernando Flores, ahorita me preguntó de Jorge Ramos y voy a mencionar esto, a Hugo y Mimi, buenos días, muchas gracias, a Mario Helvético, me pregunta que qué opino del espectáculo de Jorge Ramos, ahorita vamos a ese tema, la prima de una amiga, gracias por estar aquí con el resumen de la post mañanera. Beatriz Chávez dice, el outsourcing es tan abusivo y se debería terminar con esas prácticas, sobre todo el outsourcing ilegal, que es lo que ya hay una sanción y una reforma legal. En fin, Susana López Guerra dice Jorge Ramos, un gritón grosero e irrespetuoso con el presidente. Jorge Ramos, que es un periodista de Univisión, de mexicano, está acostumbrado a este tipo de intervenciones, por llamarlo de alguna manera, en donde él se siente pues parte del espectáculo, él es protagonista, es el sistema del Star System de conductores que se vuelven parte del estrellato. Y hoy vimos un ejercicio interesante, importante, en donde Jorge Ramos pues estaba cuestionando que la política contra el crimen organizado y contra la delincuencia no ha servido porque el primer año de López Obrador fue el más violento desde la época posrevolucionaria. Y este tipo de frases efectistas que obviamente pues llaman la atención y obviamente a veces resultan provocadoras, que es el estilo de Jorge Ramos. Yo creo que ni siquiera hay que alterarse, es parte de ese estilo en el que él está acostumbrado. Lo importante no es el estilo, sino la sustancia de lo que se abordó en la conferencia matutina. Y la sustancia fue lo que generó que López Obrador hiciera de nuevo una explicación sobre su política contra el crimen organizado, que exhibiera las cifras, que dijera no solo es un asunto de números o de cifras, sino de personas. Pero lo más importante, y ahí es donde Jorge Ramos no tiene manera de contradecirlo, y creo que todos estamos observándolo de manera clarísima, es que con la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, con la investigación en torno a la colusión y a la corrupción de Genaro García Luna como principal responsable de la política de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón y buena parte de sus personajes y de sus políticas y de sus intereses se mantuvieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Con esto, lo que López Obrador señaló en el momento de la mañanera es que la delincuencia gobernaba México. Y esto es muy delicado. Una cosa es que la delincuencia rete al gobierno, rete al Estado, y otra cosa es que la delincuencia capture al Estado y controle al Estado a través de la corrupción, a través del nombramiento de policías o generales o responsables de seguridad pública que estén coludidos con los cárteles. Y otra cosa es muy diferente a que tengamos lo que tenemos el día de hoy, un desajuste, una fragmentación de los grupos del crimen organizado. Y esto fue quizá la explicación más importante y sinceramente qué bueno que se dio con este tono de debate entre Jorge Ramos y Andrés Manuel López Obrador. Creo que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de debates y creo que es importante que se den y ustedes lo están señalando, les cae mal el estilo de Jorge Ramos y creo que él mismo tiene que darse cuenta que este tipo pues de shows o de espectáculos en donde él pretende desafiar a un poderoso, pues se diluye porque finalmente lo que estamos observando es un cambio radical, un cambio realmente duro y que nos va a costar a todos los mexicanos, no solo al gobierno, nos va a costar más de un año revertir este hecho
terrible, triste, trágico de que la delincuencia gobernaba México. Esta fue quizá, y la rescato con mucha claridad, la frase quizá más importante de la conferencia matutina, que por cierto no la dijo a manera de respuesta a Jorge Ramos, la dijo ya en otro momento en donde él estaba argumentando precisamente sobre el caso de García Luna. Vamos a escuchar este fragmento que es muy breve, pero es muy interesante e importante. Gobernaba la delincuencia. Entonces, ya no. Ese es un cambio importantísimo. Es muy importante que ya no gobierne la delincuencia, es decir, que la delincuencia no tenga manera de estarle diciendo al poderoso, al político, al presidente, al gobernador, al secretario en turno: yo te di dinero para tu campaña, yo te compré, yo lavé dinero a través de compañías televisivas que te hicieron mercadotecnia. No necesito decir qué compañías televisivas. Yo te apoyé comprando tanto número de votos. Yo te maquillé la elección. Tú me tienes que retribuir con las rutas, con hacerte tonto o guaje o con hacerte pato y darme los beneficios y posiciones dentro del gobierno. Eso fue lo que sucedió. Y la criminalidad tan elevada y los enfrentamientos tan elevados es precisamente porque se acostumbraron no solo a venderle a un capo o a un grupo del crimen organizado las rutas, sino también a venderla 2 y hasta 3 veces a grupos distintos que se enfrentaron entre sí y que afectaron a la sociedad civil y que afectaron a final de cuentas a los ciudadanos. Esto que estoy explicando, cualquiera que vive en el Estado de México lo sabe. Sabe cómo las rutas de la droga se vendieron a más de 1 y 2 y 3 grupos de crimen organizado, y esos enfrentamientos, como lo que está sucediendo también ahora en Guanajuato, es lo que explica esta explosión de homicidios, esta explosión de violencia que es necesario revertir. Esta es quizá la reflexión que creo que es importante tomar en cuenta de la conferencia matutina. También se abordó a pregunta expresa de una compañera, Lourdes Piña Soria, el tema de del exceso de recursos a los partidos políticos del presupuesto federal. Insistió López Obrador en que es necesario impulsar otra vez la reforma constitucional para disminuir a la mitad el presupuesto de los partidos políticos, y consideró que no era necesario otra reforma electoral del relumbrón como se han hecho en los sexenios anteriores, porque dice, a cada reforma electoral lo que se ha hecho es el avance del fraude electoral. Lo importante es respetar la ley que existe y que los partidos políticos no se vuelvan estas maquinarias de dinero y de negocios que se hicieron, además coludidas con el crimen organizado en muchos casos. Eso no lo dijo él, lo señalo yo, pero creo que todos estamos muy claros de que también los partidos políticos se volvieron cajas registradoras de los recursos de lavado de dinero del crimen organizado. En fin, como dice Roma Ana María, mi bello Guanajuato está en llamas, y está en llamas precisamente porque estamos viviendo estos estertores, quizá, y esperamos y hacemos todo para que sean los últimos estertores de la delincuencia gobernando desde el máximo poder en México. Muchas gracias, no les quito más tiempo, tengan un feliz miércoles, que tengan una jornada laboral muy fructífera y mucho afecto el día de hoy. Gracias.